Bien, hola, buenas. Vamos a ver cómo se resuelve un ejercicio de velocidad de reacción de cinética química en el cual nos van a pedir calcular la ecuación de velocidad, las órdenes parciales y total de reacción y la constante de velocidad. Para ello nos vamos a encontrar con una tabla semejante a esta y con la reacción de interés, que en este caso es una reacción genérica A-B para dar C más D, y la tabla va a consistir en una serie de columnas por cada reactivo. Aquí, como tenemos dos reactivos, el A y el B, pues tenemos dos columnas más otra en la que nos dicen el valor de la velocidad. Simultáneamente se supone que han hecho varios experimentos y han medido esas velocidades, y entonces aparece esta columna auxiliar en el que nos van a decir el experimento 1, el 2 y el 3, ¿no? Bueno, la idea es la siguiente. Nosotros tendríamos, en este caso, que tenemos dos reactivos, uno de ellos va a actuar como variable controlada y otro como variable independiente. La variable dependiente es la que va a cambiar cuando nosotros cambiemos algo de la reacción química. Esta sería la variable dependiente, ¿vale? Variable dependiente. La velocidad de reacción. Y una de estas dos, la concentración de A o B, va a ser la variable independiente. Cuando cambiamos a A, B tiene que permanecer constante y comportarse como una variable de control. Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí, nosotros tenemos que B en el experimento 1 y 2 se comporta como una variable de control y es la concentración A la que está viendo modificado su valor, 0,1, 0,2, ¿vale? Y como consecuencia, pues la variable dependiente también ve modificado su valor, como podemos ver aquí, ¿no? Que va a cambiar el valor de la velocidad de la reacción. Bueno, pues vamos a ver cómo es el ejercicio, cómo se resuelve. Nosotros tenemos que la velocidad de reacción siempre va a ser igual a un número, que es la constante de velocidad, por la concentración de cada uno de los reactivos elevado a un coeficiente. Ese coeficiente es el orden parcial de la reacción respecto a ese reactivo. Si la concentración de uno de los dos reactivos permanece constante, de un experimento a otro, no va a intervenir en la modificación de la velocidad de la reacción. Vamos a ver, en nuestro caso, lo que hemos marcado de amarillo era B. Entonces, la velocidad de reacción podríamos pensar que sería igual, habría que cambiar el orden de los factores de multiplicación, pero vamos, que eso ya sabemos que desde pequeñitos eso no va a afectarnos. Vale, nos quedaría así. Como la concentración de B en los experimentos que he marcado de amarillo no cambia, pues este número 0,1 elevado a m, el número que sea, multiplicado por k, va a ser una constante. Y el valor del cambio que viene en v sub r, 0,3, 0,012 que tenemos aquí, es debido solo al cambio en A. Entonces ahora tenemos que utilizar un poco la lógica. Bueno, a ver, en la realidad el número n puede adoptar diferentes valores, pero para bachillerato n va a adoptar generalmente valores 0, 1 o 2. ¿Cómo vamos a saber qué número es el que está aquí en el exponente? Bueno, pues vamos a pensar. Si se duplica aquí la concentración de A, es decir, hemos pasado aquí de tener 0,1 a tener 0,2, la velocidad de reacción resulta que no se ha duplicado, se ha cuadruplicado. Es decir, para pasar de aquí a aquí, esto lo hemos multiplicado por 2, pero la velocidad de reacción ha sido por 4. Bien, si nosotros tuviéramos que la velocidad de reacción, esto lo hacemos hoy por primera vez, pero luego no hay que hacerlo, ¿eh? Entonces simplemente es por ver cómo se hace un primer ejercicio. Después ya, bueno, esto sería la constante que tenemos ahí en ese recuadro por la concentración de A elevado a 0. Si fuera 0, como veis, sería la velocidad de reacción una constante. Es decir, que A puede variar, pero no cambiaría la velocidad de reacción, porque cualquier número elevado a 0 vale 1. Si nosotros tuviéramos que ese número fuera 1, sería la constante por A. ¿Y qué pasaría? Que cuando A se multiplicara por 2, se duplicara, pues la velocidad de reacción tendría que aparecer 2. ¿Qué ocurre si fuera elevado al cuadrado? La otra posibilidad típica de segundo de bachillerato. Bueno, pues cuando la concentración de A se duplique,
como va elevado al cuadrado, no va a ser por 2, sino por 2 al cuadrado. Y si se triplicara, por cierto, sería la velocidad de reacción un aumento no de por 3, sino por 3 al cuadrado. En este caso va a ser 2 al cuadrado, es decir, 4. Entonces, teniendo en cuenta estas tres consideraciones, nos volvemos a fijar aquí y vemos que un aumento del doble de la concentración de A ha provocado un aumento del cuádruple de la velocidad, es decir, 2 al cuadrado. Por tanto, el coeficiente, el exponente, mejor dicho, de A es 2. Y por tanto, el orden parcial va a ser 2 respecto de A. Bueno, ¿y qué hay con respecto a B? Bueno, pues vamos a ver cómo sería con B. Nosotros vamos a buscar un experimento en el que A no cambie, 0,202, que sería el 2 y el 3, y nos vamos a fijar en los valores que va a ofrecer B. B va a cambiar en el experimento 2 y 3, ¿no? En el experimento 2 valía 0,1, en el experimento 3 vale 0,2 y la velocidad de reacción va a modificarse. Bien, vamos a analizar aquí a la derecha, sabiendo lo que hemos visto aquí abajo. La velocidad de reacción entonces sería la constante por la concentración de A, ya sabemos que al cuadrado, por la concentración de B. Como en estos experimentos la concentración de A en el experimento 2 y el experimento 3 va a valer siempre lo mismo, todo esto, como no va a cambiar, es una constante. Entonces esto será una constante por la concentración de B. B elevado a m, claro, que no sabemos cuánto vale. Y ahora observamos que cuando yo paso de aquí a aquí, hemos multiplicado el doble la concentración de B, A no se ha modificado, resulta que la velocidad de reacción se ha duplicado. Por tanto, esto corresponde a una relación lineal, una relación proporcional. Doblo B, doblo la velocidad de reacción. Triplico B, triplico la velocidad de reacción. Esto implica que m vale 1. Es decir, que el orden de reacción parcial respecto de B vale 1. Y la ecuación de velocidad, en definitiva, nos quedaría como un valor de la constante por la concentración de A al cuadrado por la concentración de B. Así podríamos tener resuelto el apartado A. El apartado B y C, bueno, perdón, el apartado B hace referencia a la unidad de la constante de velocidad. Bueno, la idea sería hacerlo de la siguiente manera. Vamos a volverlo a poner a negro. La velocidad de reacción, como veis ahí en la tabla, vendrá dada en moles, voy a ponerlo dividiendo por litro y partido por segundo. ¿Vale? Resulta que las unidades de K no tengo ni idea de cuántas son, supongamos que es un quebrado, una fracción, lo voy a poner así. Estas serían las unidades de K y las unidades de A serían moles por litro. ¿Vale? Pero moles por litro, cuidadito, al cuadrado, porque está elevado al cuadrado, por lo tanto sería el mol al cuadrado, litro al cuadrado. ¿Y cuáles serían las unidades de B? Pues B serían simplemente mol por litro. ¿De acuerdo? Bien, ahora fijémonos aquí. Lo que hay en esta fracción, que son las unidades de K, tienen que ser de tal manera que eliminen lo que sobre de lo que está figurando en las concentraciones y tiene que poner lo que falte aquí, que no aparece en esta primera zona que he marcado, ¿no? De las concentraciones. Por ejemplo, los segundos. Los segundos no aparecen en las concentraciones. Alguien los tiene que poner, porque no aparecen en la velocidad de reacción. ¿Quién va a ser? La constante. ¿De acuerdo? Seguidamente, por cierto, esto es un mol, no es m por l, es mol. Seguidamente vemos que aquí hay un litro, pero aquí hay un litro al cubo, litro al cuadrado por litro. Es decir, se tienen que ir 2 litros. ¿Por qué? Porque va a haber aquí litro al cuadrado. De tal manera que este litro al cuadrado con este se nos irán, ¿vale? Y nos quedarán los litros que luego van a figurar aquí. Y finalmente tenemos que aquí tiene que aparecer un mol, pero aquí yo tengo mol al cuadrado por mol, o sea, mol al cubo. Le tienen que ir 2 de los moles para que me sobre un mol. ¿Cómo lo voy a poder quitar? Poniendo aquí un mol al cuadrado. De tal manera que este mol al cuadrado con este se nos irían y ya quedarían mol por litro, partido de litro y partido por segundo. Y estas serían las unidades
de la constante de velocidad. O sea que las unidades de K corresponderían a litros al cuadrado, mol al cuadrado segundo. Así ya tendremos también respondido el apartado B. Ahora veamos cuál de los dos reactivos se consume más deprisa. Bueno, a ver, los dos se van a consumir al mismo ritmo, porque por cada mol que desaparece de A, desaparece un mol de B. Es decir, es necesario que desaparezca algo de A para que desaparezca la misma cantidad de B. Van de la mano, A y B. Van a ir desapareciendo al mismo ritmo. Por lo tanto, la respuesta aquí es igual. Y eso lo vemos por A y B. Ahora pensar que, por ejemplo, la reacción fuera A más 2B. Pues entonces necesitaríamos el doble de B para que reaccionara A. Y ya tendría que desaparecer al doble de velocidad. Pero esta es A más B, por lo tanto la velocidad va a ser la misma. Y finalmente dice que explica cómo se modifica la constante de velocidad K si se añade más reactivo B al sistema. Pues de ninguna manera. ¿Por qué de ninguna manera? Porque la constante de velocidad, con ese nombre podéis imaginar su significado. Constante de velocidad quiere decir que es constante. Bueno, no es realmente constante. La constante de velocidad depende únicamente de la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces solo si cambia la temperatura va a cambiar la constante de velocidad. ¿Puede cambiar la velocidad? Si cambia la concentración de B, sí. Puede cambiar la velocidad. Claro, fijaros aquí en azul. Si yo aquí aumento la cantidad de B, pues cambia la velocidad de reacción. Cuidado porque muchas veces esto es un pequeño trabalenguas. Pero si cambia la concentración de B, no quiere decir que cambie la constante de velocidad. Bueno, pues con esto tenéis un modelo de ejercicio para este tipo de problemas.